¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí nuevamente en Cortos de Bendición de la Vida, trayéndoles un mensaje de parte de Dios. En la palabra encontramos ese pasaje bíblico en donde una muchedumbre viene cargando prácticamente en hombros a una muchacha, a una señora, no sabemos realmente. Lo único que se nos informa es de que era una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio infragante, y por tal razón esta chica tenía que ser apedreada. Para esto vamos a ver dos polos, dos bandos que se presentan. Este es el de los acusadores y del acusado. En el bando de los acusados deberían ser dos personas, pero simplemente trajeron una persona, que era la mujer. No sabemos qué intereses se movieron para que se dé esta situación. Y en el otro bando eran evidentemente todas aquellas personas que tenían quizás un prestigio y más que todo un conocimiento de la ley para poder establecer, como decir, el castigo que se tenía que proceder. Y el castigo era más que todo la muerte. No había un punto fijo, no había términos para arrepentimiento, no había términos para restauración, no había términos para quizás una condena un poco más ligera. Era la muerte, y para esto una muchedumbre que tampoco se nombra cuántos, pero si vemos, entre ellos pueden haber estado los grandes sacerdotes, conocedores de la palabra, quizás algunos escribas, quizás otros fariseos, quizás también había personas que eran muy comprometidas con el Señor, pero no cumplían ningún oficio religioso, y entre ellos también quizás había muchas personas que era fácil manipularlos y controlarlos, más que todo para que se unan a la causa de Dios. Estamos nombrando todos estos antecedentes porque son antecedentes que prácticamente se dan hasta estos días, y eso es lo hermoso de la palabra de Dios. No digo por la situación que se presentó, porque esa situación es una situación bastante difícil. Lo hermoso de la palabra de Dios es que el Señor plasmó muchas de las situaciones que quizás se dieron hace más de 2000 años, 3000 años, 4000 años, y se siguen dando quizás en diferentes situaciones, diferentes ambientes, con diferentes personas. Pero lo importante es que el Espíritu Santo es el que nos tiene que a nosotros dirigir y revelar todos esos principios que se dan en este acontecimiento. Como les decíamos, había el bando de los acusados, que era solamente una mujer, y el bando de los acusadores. Para esto, estos dos bandos, haciendo mucha bulla y mucho alboroto prácticamente, fueron ante Jesucristo. Y aquí es donde se completa quizás nuestra escena, una escena que prácticamente nos da a entender a nosotros de la participación que Cristo Jesús tuvo en ese momento. Muchos eran conocedores de que Cristo estaba predicando el reino de Dios. Aparte de eso, no concebían la idea de que Él se autoproclamase Hijo de Dios. Entonces, para hacerlo caer y para prácticamente delinear la falsedad de este predicador, los llevaron a esta mujer para que él dé más que todo un veredicto sobre esta situación, sabiendo que bajo la ley ya había un veredicto. Bajo la ley que todos ellos conocían, ya estaba establecido un veredicto, tenía que morir. Pero llevaron a él para estar, como decir, seguros de que se iba a equivocar, e iban a tener la causa para poderle también a él enjuiciar, acusarle
entregarle a las autoridades y por ende matarlo. Entonces lo llevaron ante Jesucristo y Jesucristo vio que toda esa cantidad de personas venían y lo único que decían era que habían encontrado a esta mujer adúltera y que tenía que él dar su opinión con respecto a esto. Si Dios había en la palabra de Dios o en las escrituras que ellos tenían indicado que tenía que morir, él no se iba a contradecir. No se iba a contradecir. Él tenía que prácticamente poner en efecto, y esta mujer estaba prácticamente sentenciada a muerte. Pero ellos se encontraron con algo que quizás nunca se imaginaron que podía darse. Y esto era que el Señor Jesucristo comenzó en un momento dado a escribir en el suelo con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucha mesura. Y muchos eruditos y teólogos mencionan numerosas tesis acerca de lo que él escribía en el piso. Nadie lo sabe a ciencia cierta, el único que lo sabe a ciencia cierta es Jesucristo. Pero nos tomamos quizás el atrevimiento, basándonos en la palabra de anuló todos los decretos que estaban en contra de nosotros en el momento que él fue crucificado, y pensamos que él lo que estaba haciendo es firmando el acta de libertad de esta chica, porque era el único en la tierra que tenía la capacidad como Dios de dar un veredicto. Y él no dio un veredicto frente a los hombres. Simplemente estableció una plataforma para que nosotros estemos claros a qué bando pertenecemos. El bando de los acusadores son aquellos que creen que se la saben todas, que creen que ya han estudiado y han aprendido todo lo que Dios quiere para el hombre, que creen que ya están tan santos que no hay cómo tocarles, no hay cómo hablarles, no hay cómo dirigirse a ellos. Aquellos tan santos que solamente a ellos hay que buscarles para ver qué es lo que Dios quiere decir. Esas personas que realmente tienen una relación tan íntima con el Señor que simplemente pueden darle el consejo al Señor para que Él realice las obras. Estas personas hacen daño dentro de la iglesia. Estas personas son las que están desesperadas por que los juicios caigan sobre aquellas personas que se están equivocando. Estas personas son aquellas que no ven un poco más allá y no han sido abiertos sus ojos para ver que a pesar de que el pecado fue infragante y necesitaba morir esa chica, no pudieron ver que Dios tenía un propósito para esta chica, para esta jovencita. Y asimismo hay muchísimas personas en el mundo que tienen propósitos de Dios, los cuales quizás nosotros no lo podemos ver. Pero entonces para eso debemos mantenernos quizás calladitos y esperar qué es lo que va a hacer Dios. Orar por ellos, interceder por ellos, clamar por ellos. Pueden ser personas famosos, pueden ser artistas, pueden ser políticos, pueden ser quizás hasta grandes asesinos. No lo sabemos, solo Dios sabe lo que tiene programado para las personas. Como alguna vez alguna persona dijo, nos vamos a encontrar con grandes sorpresas arriba en el cielo. Y quizás nosotros que somos los que pensamos que ya tenemos asegurada esa salvación, todavía nos falta mucho que aprender. Y está el otro bando, que es mucho más simple. No hay mucho detalle acerca de este bando. Este bando es el bando de los acusados, aquellos que hemos fallado, aquellos que nos hemos equivocado, aquellos que nos sentimos débiles día a día, aquellos que vemos que nuestras metas se están alejando cada vez más, aquellos que sabemos que ante Dios nos hemos equivocado, quizás el hombre no nos vio, pero en los secretos nos equivocamos y cometimos errores grandísimos, pero que venimos humillados y venimos prácticamente desarmados ante Dios para que Él de una u otra manera nos dé esa esperanza de vida, esa esperanza
que quizás no la podemos conseguir en otras personas. Así fue como la mujer, calladita, sin decir nada, solamente esperando que le caiga la primera piedra en su cabeza, simplemente vio cómo Jesucristo declaró una de las frases más célebres y conocidas de parte de él: que aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra. Hermanos, suelta la piedra. Y es tiempo de que si tú estás en el bando de aquellos que tienen las piedras en las manos, sueltes las piedras. Nosotros no estamos libres de pecados, y Jesucristo lo dijo hace más de 2000 años atrás. Entonces, ¿qué nos da a nosotros la capacidad de poder juzgar a las personas y ponerles en esa plataforma prácticamente de muerte, a pesar de que hayan hecho lo que han hecho? Podemos escuchar lo más terrible, pero Dios está siempre pendiente de todos. Así como Él estuvo pendiente quizás en un momento dado de Pablo, que quizás era lo peor que en ese momento podía existir, un hombre que persiguió, que mató, que estaba en contra de los cristianos. Así el Señor lo trajo y les dio quizás una de las mayores lecciones a todo ese pueblo, levantándolo como el mayor apóstol entre los apóstoles que el Señor había escogido. Y así es, hermanos, te entregamos esta palabra y te pedimos que leas la palabra, que profundices en la palabra, que veas que esta acción que Jesucristo dio en ese momento era una acción de intercesión y de favor y de gracia y misericordia por la chica. En cambio, los otros no quisieron ver eso y no aceptaron eso. Y no solo dejaron la piedra, porque sí, tuvieron que tirar la piedra, aunque sea eso, aceptaron. Pero no aceptaron que estaban frente al Señor de señores, frente al Rey de reyes, y que tenían la oportunidad junto a la mujer de arrodillarse y pedirle que les perdonen sus pecados. Es un bando muy específico el que te hemos nombrado. Yo quizás me considero estar en el bando de los acusados todavía, porque todavía me sigo equivocando. Pero le doy gracias a Dios porque siempre, todos los días, dice en su palabra, y con esto nosotros nos despedimos, sus misericordias son nuevas cada día. Y eso es lo que a mí me da la alegría y el gozo de poderlo buscar todos los días, con mayores ganas, con mayor énfasis, porque sé que las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida, y lo mejor que puedo hacer es humillarme ante Él y declarar mi debilidad, porque ahí es cuando Él me va a fortalecer. Muchas bendiciones a todos, hermanos, y que el Señor les bendiga, y nos estamos viendo en los próximos cortos de bendición. Saludos a todos, cuídense mucho.